Cuerpos. Supongamos que queremos representar una serie de poliedros, pirámides o prismas con alguna de sus caras situadas en algún plano inclinado. El enunciado normalmente nos va a especificar el plano en el que se sitúa el cuerpo. Supongamos que en el caso que vamos a estudiar, las trazas de ese plano fueran aportadas por el enunciado y tuviéramos aquí ese cuerpo. Nos van a dar el polígono de la base del mismo. Supongamos que el centro de ese polígono es este punto O, cuya proyección vertical hallaremos refiriendo como contenido en el plano, y el polígono de la base en el que nos dicen, se nos determina, pues por ejemplo, mediante su lado y mediante la posición de uno de esos lados. Para eso lo que haremos, lo primero, abatir el punto O como contenido en el plano. Entonces trazaremos como siempre por la proyección O nuestra paralela y nuestra perpendicular a la charnela, llevaríamos en la paralela la cota, con centro aquí, con este radio haríamos este arco, y este sería el punto O abatido, centro del polígono a representar. Supongamos que ese polígono fuera un triángulo equilátero. Bien, el lado del triángulo es aportado, entonces nosotros en figura aparte construiríamos un triángulo equilátero de ese lado, que es este que estamos haciendo aquí, y hallaríamos gráficamente el valor del radio de la circunferencia circunscrita al mismo. Con ese radio y con centro en O trazaríamos la circunferencia. Supongamos que el enunciado nos dice que un lado de ese triángulo es horizontal con la menor cota posible. Si es horizontal, ya hemos visto en la lección anterior el proceso a seguir, trazaremos por el centro una paralela a la traza P, llevaríamos el lado, la mitad del lado, si el lado es conocido llevaríamos la mitad, aquí para cada lado haríamos estas perpendiculares y sacaríamos aquí la cuerda representativa del lado del polígono que, manteniendo su paralelismo con la traza P, pues está lo más próximo posible a ella, con lo cual estamos garantizando el hecho de que ese lado sea horizontal con la menor cota posible. Haríamos aquí esta perpendicular y este es el polígono, el triángulo en este caso, y equilátero, que habríamos inscrito en esta circunferencia. Vamos a poner en figura aparte lo que acabamos de conseguir para continuar con la explicación. Este era el plano en el que se sitúa la base de una cierta pirámide. Este sería el centro O, cuya proyección vertical O' es esta. Aquí tendríamos el triángulo en el abatimiento. Este era el centro abatido. Y entonces a cada uno de estos vértices le vamos a poner una letra, 1 abatido o un número, 2 abatido, 3 abatido. Y este era el O abatido. Para desabatir el 3 nos auxiliamos de esta pareja de puntos que conocemos ya. Entonces unimos O con 3 mediante una recta. Este punto es doble. Como pasa por O, la otra pasa por su desabatido. Uniríamos. Y por 3 haríamos esta perpendicular, con lo cual este punto es la proyección 3 de este. Si este lado es paralelo a la traza P según el enunciado, por aquí haríamos una paralela igualmente, por el 1 una perpendicular, y este que sacamos aquí es el vértice 1. Para el vértice 2 nos podemos auxiliar del punto 3, cuyo desabatido conocemos. Podemos unir 2 con 3 mediante una recta prolongada. Este punto es doble, como pasa por 3, la otra pasa por su correspondiente, y uniríamos. Por 2 haríamos una perpendicular, y este que sacamos es 2. Con lo cual esto de aquí es la proyección horizontal del triángulo, cuyo centro era O. La proyección vertical no hay más que subir estos puntos como contenidos en el plano mediante horizontales o frontales de plano. Este punto 1 tendrá aquí su 1', este punto 3 tendrá aquí sus 3', y el punto 2 pues haremos otra horizontal pasando por él y referiremos y tendremos aquí 2'. Con lo cual estos son los vértices del triángulo de la base, cuyo centro era O', estando dicho triángulo en el plano P. Es decir, calcando lo que acabamos de obtener, tendremos las trazas del plano y hemos conseguido un triángulo, 1, 2, 3. Este era el centro O de ese triángulo y aquí tenemos la proyección vertical de esos vértices y aquí teníamos la proyección vertical O' del vértice, del centro del triángulo. Bien, con estos elementos conseguidos seguimos leyendo el enunciado y el enunciado nos diría que este triángulo es base de una pirámide regular de 6 centímetros de altura. Se recuerda que las pirámides regulares son aquellas cuyas aristas laterales son todas iguales.
Eso se garantiza, si este es el triángulo de la base, 1, 2, 3, y este es el vértice de la pirámide, esto se garantiza levantando por el circuncentro del triángulo, por el punto O, una perpendicular a su plano. Se recuerda que el circuncentro de un triángulo es el punto de corte de las mediatrices, porque además es el punto, y representa el punto que equidista de los tres vértices del triángulo. Luego, si estoy en un plano y tengo un triángulo como este punto equidista de los tres, al levantar perpendicular por él, cualquier punto de esa perpendicular va a mantener la propiedad de la equidistancia a los tres vértices iniciales del triángulo. Bien, pues nosotros ahora, si tenemos esto, lo que haremos será por el centro del triángulo levantar una perpendicular al plano que lo sostiene. Y en esa perpendicular se va a encontrar la altura de la pirámide, que según el enunciado sería de 6 centímetros, por ejemplo. Se trataría de llevar sobre esta recta, a partir de O, una magnitud de 6 centímetros. El procedimiento ya se estudió en distancias, consiste en coger un punto cualquiera, x', de la perpendicular, hallar la longitud de OX por si la distancia obtenida fuera de 6 centímetros, para lo cual trazaríamos por X una perpendicular, llevaríamos la diferencia de cotas, la pondríamos aquí, uniríamos, y esto es la altura OX, valor que no coincide con los 6 centímetros deseados. Llevamos los 6 centímetros, supongamos que fuera esta medida, y por este punto desharíamos la construcción, con lo cual este punto sería el vértice V, y por aquí arriba tendríamos el V'. Y ese sería el cuarto vértice de la pirámide, que no habría más que unir ya con los tres vértices de la base para tener tanto la proyección vertical como la proyección horizontal de la pirámide. La segunda fase del proceso consistiría en que si nosotros hemos conseguido aquí estos puntos y este vértice V, este era el 2, este era el 3 y este era el 1, por aquí andaba la línea de tierra, y aquí tenemos las aristas laterales V3, V2 y V1, tanto en proyección vertical como en proyección horizontal. De lo que se trataría ahora sería de obtener las partes vistas y ocultas del cuerpo resultante, puesto que algunas caras y algunas aristas son cortadas por otras caras y aristas respectivamente. Entonces, el procedimiento es primero basarnos en que para hallar las partes vistas y ocultas de cualquier cuerpo son independientes las de la proyección vertical de las de la proyección horizontal. Lo segundo es que el contorno exterior es siempre visto, es decir, que tanto en una proyección como en otra, lo que sería el contorno exterior siempre permanece visto, que es lo que estamos marcando, en este caso, tanto en una proyección como en otra. Y ahora, en este caso, nos surge duda entre dos aristas, entre la V2 y la 1,3. En este caso, en proyección horizontal. Vamos a hacer ahora la proyección horizontal. La idea es que en proyección horizontal es visto lo de más cota. Luego, entonces, este punto de cruce de esas dos, diríamos, por pertenecer a la arista V2, referiríamos perpendicularmente sobre V'2', y tendría aquí su proyección vertical teniendo este valor de cota. Este punto, por pertenecer a la arista 1,3, referiríamos sobre la proyección vertical y lo tendríamos aquí sobre 1'3', y tiene este valor de cota. Como por pertenecer a V2 tiene más cota, significa que en proyección horizontal la arista V2 va a ser vista, mientras que la 1,3 va a ser oculta y por tanto representada con trazo discontinuo. En proyección vertical lo mismo, haremos el contorno exterior visto y aquí tenemos duda entre estas dos, la V3 y la 1,2. Tomaremos este punto de cruce aquí. Este punto, por pertenecer a V3, tiene su proyección horizontal, lo hacemos mediante esta perpendicular, sobre V3 y tendría este alejamiento. Y este punto, por pertenecer a 1,2, tendría su proyección aquí sobre 1,2, tendría este alejamiento. Como se ve, tiene más alejamiento por pertenecer a V3, luego la V3 sería vista en proyección vertical, y la 1,2 sería oculta y por tanto representada con trazo discontinuo. Y estas serían las partes vistas y ocultas de esta figura. Vamos a hacer un caso que resulta de interés, que es aquel en el que, por ejemplo, nos dicen que en un cierto plano inclinado, por ejemplo, en un plano paralelo a la línea de tierra, cuyas trazas se nos aportan aquí, tenemos un cuadrado que es la base de un cubo y se nos pide su representación. Supongamos que este fuera el centro del cuadrado, la proyección vertical de este punto como contenido en el plano lo obtendremos trazando una recta que pase por el punto y refiriendo a proyección vertical. Si el cuadrado está en este plano, como es inclinado, abatiremos para tener el cuadrado en verdadera magnitud, como siempre, por el punto paralela y perpendicular a la traza. La cota, que es este valor, se pone en la paralela y concentro aquí con esta abertura, haríamos este arco y tenemos aquí el O abatido.
En figura aparte haremos un cuadrado del lado de la arista, que es un dato aportado en el enunciado, y haremos gráficamente el valor del radio de la circunferencia circunscrita. Con centro en O y ese radio haremos aquí la circunferencia circunscrita. El enunciado nos especificará en qué posición se sitúa el cuadrado. Supongamos que una diagonal nos dicen que es horizontal, con lo cual en abatida será paralela a la traza P, siendo la otra diagonal perpendicular. Luego este es en proyección horizontal, en el abatimiento, el cuadrado en verdadera magnitud. No habría ahora más que desabatir este polígono. Para desabatirlo vamos a volver a poner los datos y lo que tenemos hasta el momento. Aplicaríamos lo que venimos haciendo en casos anteriores. Estas son las trazas del plano. Aquí está el punto O, este era lo abatido y aquí teníamos el cuadrado. Si esta recta es paralela a la traza P, su abatida también lo va a ser. Este punto vendrá aquí desabatido y este aquí. Estas siempre perpendiculares a la charnela. Este punto y este son este y este desabatido. Para desabatir este, por ejemplo, prolongaremos, este punto es doble. Si este le llamo A abatido, este sería A. Como este es doble, uniríamos. Por aquí levantaríamos perpendicular y si este es B abatido, este de aquí sería B. Por simetría respecto al centro tendríamos D y este sería el C, cuyo C abatido era este. De modo que este paralelogramo que se obtiene aquí en proyección es la proyección horizontal del cuadrado situado en el plano. Digo que es paralelogramo porque una figura que en abatido es un paralelogramo, en sus proyecciones también lo va a ser. Una vez que tenemos la proyección horizontal, si esto es paralelo en este caso, se va a mantener ese paralelismo, levantaremos por aquí, y esto será C', y levantaremos por aquí, y esto será prima, siendo este el centro. Para obtener la proyección del punto D, por ejemplo, prolongamos este lado AD, y sabemos que este punto 1 tiene su proyección vertical 1' en la línea de tierra por ser del plano. Si este es A y este es A', esta es la proyección vertical de esa recta, levantaremos y aquí tendremos D', y por simetría tendríamos el B'. De modo que es un nuevo paralelogramo diferente del anterior en general, ya que esta distancia no tiene por qué ser igual a esta, es la proyección vertical del cuadrado del que venimos hablando. En definitiva, nosotros hemos conseguido ya situar en un plano inclinado, en este caso en un plano paralelo a la línea de tierra, un cuadrado de un cierto lado y con las diagonales, en este caso, paralelas al horizontal, con una de las diagonales. Esto es A, esto es C, esto es B y esto es D. Y aquí tendríamos la proyección vertical, que insisto, no va a ser igual el paralelogramo, esto sería C', esto sería D', esto sería prima y esto sería B', estaría hielo. Ahora, si este cuadrado es la cara inferior de un cubo, para levantar las perpendiculares al plano, como este plano es de este tipo, por ejemplo, una perpendicular por el punto C, esa perpendicular es de perfil. Para poder hacer esto vamos a pasar a la vista de perfil la traza del plano con dicho perfil, que sería esta, y el punto C desde el que queremos levantar la perpendicular, sería este. Por este C haríamos la perpendicular y en esa perpendicular llevaríamos el valor de la arista del cubo, que coincide con el lado del cuadrado. Este sería el punto C mayúscula en el abatimiento. Este punto, para obtener sus proyecciones, no habría más que venir hacia acá y tendríamos aquí que este sería el C' mayúscula, bajaríamos, haríamos este arco en sentido contrario al de abatir y este que sacamos aquí es C mayúscula, con lo cual esto es la proyección horizontal de esa arista y esto es la proyección vertical. Hemos hecho, ya digo, perpendicular al plano y como el plano es paralelo a la línea de tierra, una perpendicular a él va a ser de perfil y por tanto en el perfil lo tenemos en verdadera magnitud. Esta medida coincide con el lado del cuadrado que teníamos, si se recordará, en la figura anteriormente aquí, en el abatimiento. Esta medida coincide con esta de aquí, que es el lado del cuadrado. Si en proyección vertical este segmento, o sea, un segmento de la arista del cubo, se proyecta según esta medida, todas las demás perpendiculares que yo trace, el segmento va a ser de la misma medida. Luego esta misma la reproduzco aquí en esas cuatro perpendiculares, o bien simplemente por estos puntos hago paralelas a los lados del polígono de abajo. Y aquí igual, por estos puntos hago perpendiculares al plano y hago paralelas este lado, a este lado, a este lado y a este lado. Y estas serían las proyecciones del cuadrado de la base superior y junto con las anteriores constituirían el cubo. Si nosotros ahora calcamos lo que hemos conseguido después de esta operación, tendremos, como anteriormente hemos dicho, las proyecciones del cuadrado de la base, que esto es A, esto es B, esto es C y esto es D, y la otra proyección, que sería esta, A', B', C' y D'. Y aquí arriba ahora tendríamos la otra proyección que hemos obtenido,
al haber hecho perpendiculares, de modo que este le hemos llamado C' mayúscula. Si este es el A, este le llamaremos A' mayúscula. Si este es el D, este es el D' mayúscula. Y si este es el B, este sería el B' mayúscula. Y aquí en proyección horizontal vendrían así. De modo que este sería el C, si este es el B, este es el B, si este es el A mayúscula, y este de aquí sería el D. Entonces, la cuestión está ahora en las partes vistas y ocultas. Entonces, el contorno exterior es visto siempre en toda proyección. Luego, todo el polígono que se forma al cerrar el exterior sería visto. En este caso, si este es el punto, vamos a ver, si este es el punto D, que esta es la proyección D, y este es el B pequeña, este es el B minúscula, y este es el B mayúscula, este punto B minúscula, obsérvese que su proyección vertical es esta, B', luego es el vértice de menor cota del cubo. Si este punto, insisto, que su proyección vertical es esta, es el de menor cota del cubo, quiere decir que es un punto que en proyección horizontal es oculto. Luego, si el punto es oculto, las tres aristas que parten de él son ocultas. Luego estas tres serían ocultas. A diferencia de este, que era el D, cuya D' es esta, que es el de mayor cota, luego es un punto que en proyección horizontal es visto, luego las tres aristas que parten de él son vistas. Luego eso sería la proyección horizontal. Insisto que si este es B, este de aquí es B minúscula, su proyección B' es esta, al ser el de menor cota es un vértice oculto, luego las tres que parten de él son ocultas. Y si este otro es D, cuya proyección vertical es D', como el D es el de mayor cota, fíjense que la D' es este valor, pues las tres aristas que parten de él son vistas por ser un vértice visto. En proyección vertical el contorno exterior visto, siempre en cualquier proyección ocurre eso, y ahora lo mismo, si este es B minúscula, este es B mayúscula tiene aquí su proyección horizontal, es el de mayor alejamiento, luego este punto al ser visto, las tres aristas que parten de él son vistas. Y este otro, que es el D minúscula, cuya proyección está aquí, es el de menor alejamiento, luego es un vértice oculto, luego las tres aristas que parten de él serían ocultas.